Bienvenidos y gracias por compartir este tiempo con nosotros en este día. La pregunta que tenemos delante de nosotros en este día es la siguiente: ¿cómo podemos aplicar la Biblia en nuestras vidas? Este es el tercer video en nuestro estudio sobre los fundamentos de la fe. En nuestro primer video aprendimos sobre el origen de la Biblia. Aprendimos que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. En el segundo video aprendimos sobre el propósito de la Biblia. Que la Biblia fue escrita para que podamos creer en Cristo como nuestro Salvador y creyendo en Él podamos tener vida eterna. En este tercer video vamos a aprender cómo leer la Biblia, interpretar la Biblia y aplicar la Biblia a nuestras vidas. Una de las cosas que me encanta de leer la Biblia es cómo la Biblia se refiere a sí mismo. Las comparaciones que encontramos en la Biblia de la Biblia. Una de ellas es la siguiente. La Biblia se compara con una espada. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. También en Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Aprendemos ahí que la palabra es como una espada que penetra nuestros corazones, que llega a nuestras almas, revelando lo que tenemos en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y también en nuestras motivaciones. Si las motivaciones de nosotros son de Dios o si son del hombre. La Biblia se refiere a sí mismo a un espejo. Santiago capítulo 1, versículos 23 al 24 dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. La palabra es como un espejo porque revela lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Nos dice por dónde andamos y también para dónde vamos si seguimos en ese mismo paso. La Biblia también se compara a alimento sólido y a la leche. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Aprendemos que la Biblia es como comida y como leche, que da nutrición a nuestros corazones, nuestras mentes y también a nuestras almas, para que podamos crecer en nuestra fe en Cristo. Igual como un bebé crece a ser un adulto, también nosotros, por medio del mensaje de la Biblia, también podemos crecer para ser adultos en la fe. La Biblia también se compara a una semilla. Lucas capítulo 1, versículo 8 dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra
de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, cuando Él siembra el mensaje del Evangelio en nuestros corazones, Él lo hace con un propósito, para que esa semilla crezca y produzca fruto, una cosecha, para que podamos manifestar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y para que esa semilla pueda crecer y ser un árbol donde puede proveer mucha sombra para aquellos que están a nuestro alrededor, nidos para los pajaritos que andan volando también en el aire. La Biblia también se compara a una lámpara. Salmos 119, versículo 105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Biblia ilumina nuestros caminos. Nos enseña el paso más directo para llegar a Cristo. Y también nos enseña cuáles son los lugares que debemos de evitar porque son peligrosos para nosotros. Entonces, ahí lo tienes. Diferentes ejemplos o comparaciones o imágenes que nos ayudan a apreciar lo que es la Biblia. La Biblia es una espada, un espejo, alimento sólido y leche. La Biblia es una semilla y también una lámpara. Ahora les voy a pedir que pongan este video en pausa para que puedan en su grupo pequeño tener una conversación y sobre cuál es tu imagen más favorito de la Biblia, que te ayuda a apreciar la palabra de Dios. Después de poner este video en pausa, vamos a regresar para completar con la segunda mitad de nuestro estudio hoy día. Ahora quiero enseñarle un método que yo aprendí varios años atrás que me ayudó cómo leer la Biblia, interpretar la Biblia y aplicar la Biblia a nuestras vidas. El método se llama el método suizo de estudiar la Biblia. Suizo porque proviene de Suiza y comenzó con un grupo de estudiantes en la universidad que se reunieron para estudiar la Biblia usando este método, y de ese tiempo se ha ido poniendo más y más popular. Y eso es lo que yo les quiero enseñar hoy día. Cuando pensamos en el método suizo, hay que pensar en 4 imágenes. Número 1, el bombillo. Número 2, el signo de interrogación. Número 3, la cruz. Y número 4, la flecha. Permíteme explicar lo que significa cada uno de ellos. El bombillo significa lo que brilla en el texto. Cuando uno lee un pasaje de la Biblia, el bombillo se refiere a aquella cosa que te llama más la atención. El signo de interrogación se refiere a lo que es una pregunta para ti sobre el texto que acaba de leer. A lo mejor hay algo que no puedes entender o te gustaría aprender un poquito más de eso. A lo mejor si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Moisés o David o hasta el apóstol Pablo, tú le preguntarías esta pregunta para aprender un poquito más de lo que tú estás leyendo. El próximo signo es la cruz de Cristo. Es importante hacer la pregunta, ¿cómo vemos a Cristo en el texto que estamos leyendo ahora mismo? Algunas veces es muy claro, Cristo está ahí, mencionan su nombre.
Otra vez no está tan claro, pero sin duda sabemos que Cristo está presente porque Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Y finalmente la flecha significa cómo uno va a aplicar lo que ha leído en su vida personal. El bombillo, el signo de interrogación, la cruz y la flecha. Vamos a elegir un pasaje y usar estas 4 preguntas para ayudarnos a leer, interpretar y aplicar la palabra de Dios. El pasaje que vamos a usar como ejemplo es Hechos capítulo 2, versículo 42. Y la Biblia dice aquí: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora, si comenzamos con el bombillo, la pregunta es, ¿qué es lo que brilla en este texto? Para mí personalmente, lo que brilla es que estos cristianos, estos primeros creyentes en el libro de Hechos, se mantenían fieles. Ellos se mantenían firmes en su compromiso a Cristo Jesús. Eso para mí es lo que brilla en el texto. Ahora, ¿cuál es el signo de interrogación? ¿Cuáles son las preguntas que yo tengo sobre el texto? Tengo algunas. Por ejemplo, ¿cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? ¿Eran las enseñanzas de los apóstoles diferentes de las enseñanzas de Cristo o eran la misma cosa? ¿Hay diferencia entre el compañerismo y el partimiento del pan? ¿Cuál es la diferencia? Esas son algunas de las preguntas que yo tengo sobre el texto que acabamos de leer. Ahora, la cruz de Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en este texto? Ahora sabemos que el nombre de Cristo no se menciona aquí, pero Cristo está presente. Yo veo a Cristo presente de esta forma. Sería imposible para estos cristianos mantenerse fieles y firmes en estas cosas sin el poder de Cristo. Porque sabemos que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál es la aplicación personal? La flecha. La aplicación personal para mi vida es lo siguiente. ¿Qué significa yo ser fiel al llamado que Dios ha puesto sobre mi vida? Como pastor, como esposo, como padre, como hijo. Bueno, ahí lo tienes. Los pasos que podemos tomar para leer, interpretar y aplicar la Biblia, usando el bombillo, el signo de interrogación, la cruz de Cristo y la flecha. Ahora, lo que le voy a pedir es que en su grupo pequeño toman tiempo. Vamos a elegir un pasaje de la palabra de Dios y vamos a usar este método, usando el método suizo de estudiar la Biblia y usar estos 4 pasos para ayudarnos de leer, interpretar y aplicar ese pasaje a nuestras vidas. Termino con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este libro, Dios lo ha bendecido. Este libro es un regalo de Dios para que podamos ser capacitados completamente, enteramente, para cumplir con el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Gracias por tomar el tiempo de escuchar a este video. Que Dios
los bendiga.